Hay nombres que, según el contexto, pueden significar cosas muy distintas. En Japón, decir Sasae-san remite automáticamente a una familia común, a rutinas cotidianas, a una idea de hogar estable y casi eterna. Pero en los rincones más antiguos de Internet, ese mismo nombre empezó a usarse como advertencia. No por el anime, sino por una casa. Una casa real, abandonada, que terminó convirtiéndose en una de las leyendas urbanas más inquietantes del J-horror digital. La llamaron Ese-san no Ie. La casa de Ese-san. La casa estaba ubicada en la prefectura de Kanagawa, en la ciudad de Kamakura. No era antigua ni tradicional. No tenía siglos de historia ni arquitectura ceremonial. Era una vivienda relativamente moderna, una más en una zona residencial. Y justamente por eso, su abandono llamó la atención. No había carteles, no había registros públicos claros, solo una estructura vacía que parecía haber sido dejada atrás con demasiada prisa. El primer detalle que empezó a circular en los foros fue algo mínimo, casi trivial. En la entrada había una placa con un apellido. Isono. El mismo apellido que el de la familia del anime más longevo de Japón. Para algunos fue solo una coincidencia. Para otros, el disparador perfecto. A partir de ese momento, la casa dejó de ser solo una ruina. Pasó a ser la casa de Ese-san. En Japón, las casas abandonadas no son algo común en el sentido occidental. Cuando un lugar queda marcado por una tragedia, muchas veces no se reutiliza. Se evita. Se deja morir lentamente. Y esa idea cultural, la de los espacios que quedan manchados, fue el terreno ideal para que la historia creciera. Porque nadie sabía exactamente qué había pasado ahí, pero todos sabían que algo no estaba bien. Los primeros rumores hablaban de una tragedia familiar. De personas que dejaron de existir de forma abrupta. No había nombres, no había fechas, no había actas. Solo la sensación de que la casa había sido vaciada por un evento que nadie quiso explicar. Algunos relatos decían que todo ocurrió en una sola noche. Otros que fue algo progresivo, silencioso, como si la casa misma hubiera empujado a sus habitantes hacia el final. Con el tiempo, las teorías se multiplicaron. En algunos foros se hablaba de una pérdida total de control por parte de uno de los miembros de la familia. En otros, de una presencia que se había instalado en el lugar mucho antes de que la casa fuera construida. Pero la versión que más llamó la atención, y la que terminó de sellar la fama del lugar, fue otra. Según esa teoría, lo que ocurrió en la casa de Ese-san no fue un accidente ni un episodio doméstico. Habría sido una intervención externa. Personas que llegaron sin identificarse. Un cierre forzado. Un silenciamiento. La razón, siempre según los rumores, era la liberación de algo que no debía existir. Un agente desconocido. En los hilos se lo nombraba como el virus de luz negra. Nadie sabía qué era, nadie podía explicarlo, pero todos coincidían en que, después de eso, la casa quedó marcada. No hay documentos. No hay pruebas. Solo fragmentos de relatos, capturas perdidas, posts borrados. Pero esa mezcla de conspiración, ciencia prohibida y espacio abandonado fue suficiente para que la leyenda explotara. La casa de Ese-san empezó a circular como un lugar que no debía ser visitado. Y como siempre pasa, eso hizo que más personas quisieran entrar. Los primeros intrusos hablaban de una sensación difícil de describir. No era miedo inmediato. Era incomodidad. Un silencio espeso. El aire pesado, como si el lugar estuviera atento. El hallazgo más repetido en esos relatos era la presencia de muñecas. No una o dos. Muchas. Demasiadas. Muñecas de distintos tamaños, tiradas, apoyadas. Mirando desde estantes, desde esquinas, desde habitaciones completas dedicadas solo a ellas. No parecían colocadas al azar. Tampoco decorativas. Eran presencia. Observación. Testigos inmóviles. Quienes entraban decían que el problema no era verlas, sino darse cuenta de que estaban ahí desde antes. Otros relatos hablaban de apariciones. La más recurrente era la figura de un samurái con espada. No gritaba, no atacaba, simplemente aparecía en los pasillos, caminando lento, como si repitiera una rutina que no le pertenecía a ese tiempo. Algunos decían que desaparecía al parpadear. Otros, que nunca se acercaba demasiado, como si su sola presencia fuera el mensaje. También se mencionaba un sótano, un espacio oculto,
Nadie lograba describirlo con precisión. Solo coincidían en algo. Bajar ahí generaba una urgencia inmediata por salir. No miedo. Urgencia, como si el cuerpo entendiera algo antes que la mente. Con el paso de los años, la leyenda sumó un elemento todavía más extraño. Algunos usuarios aseguraban que la casa de ese San no era solo un lugar embrujado, sino un punto de convergencia. Un sitio donde, bajo ciertas condiciones, otras casas con historias similares parecían manifestarse, como si el terreno funcionara como un imán para fenómenos que no pertenecían a un solo espacio, como si la realidad ahí estuviera mal alineada. Mientras tanto, el mundo real seguía avanzando. La casa se volvió un punto habitual para pruebas de valor. Jóvenes entrando de noche. Grabaciones. Objetos movidos. Restos dejados atrás. Internet alimentando el mito y el mito atrayendo más gente. Hasta que algo inevitable ocurrió. En el año 2003, la casa se incendió. No se estableció una causa clara, pero la mayoría coincide en que estuvo relacionado con las intrusiones constantes. Después del fuego, ya no quedó nada. Solo restos carbonizados. El lugar fue sellado. Y la casa de ese San dejó de existir físicamente. Pero la historia no terminó ahí. Hoy, la casa de ese San es un archivo digital. Un eco. Un conjunto de relatos que siguen circulando en foros viejos y videos nocturnos. Tal vez nunca hubo virus. Tal vez nunca hubo fuerzas especiales. Tal vez el samurái fue solo una proyección colectiva. Pero la casa fue real. El incendio fue real. Y el miedo, también. Al final, la casa de ese San no demuestra que los lugares estén embrujados. Demuestra algo más inquietante. Que Internet puede convertir cualquier espacio vacío en una maldición compartida. Y que a veces los fantasmas no destruyen casas. Lo hacen las personas que quieren creer en ellos. Si esta historia te gustó, no olvides suscribirte y activar la campana. Aquí no solo contamos historias, honramos a quienes ya no tienen voz. Nos vemos en el próximo misterio.